Tema: espacio geográfico, sus componentes y características. Aprendizaje esperado. Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico. Énfasis: reconocer qué es el espacio geográfico, sus componentes y características. Como recordarán, en un espacio geográfico pueden estar presentes de 1 a 5 tipos de componentes que interactúan, de acuerdo a las características de dichos espacios. Los componentes son los naturales, sociales, culturales, políticos y económicos. Recapitulando un poco, los componentes naturales son los elementos que provienen de la naturaleza y se dividen en bióticos, que son los que tienen vida, por ejemplo, el ser humano, la flora y la fauna, y los abióticos, es decir, aquellos que son inertes o que no tienen vida, como las rocas, el viento y el agua. Los componentes sociales son elementos que tienen que ver con el comportamiento y las características de la población. Por ejemplo, el crecimiento de la población de un país, la distribución de la población en un territorio determinado, la migración de la población entre países o estados y el tipo de población, que puede ser urbana o rural. Los componentes culturales son elementos que tienen que ver con las expresiones de la población y se relacionan con su forma de vida. Por ejemplo, la religión, el idioma, las tradiciones y las expresiones artísticas, tales como la música, la danza y la pintura. Los componentes políticos son elementos que tienen que ver con la forma de organización de la población para lograr objetivos específicos, pudiendo ser a través de las distintas formas de gobierno, por ejemplo, un gobierno de tipo republicano o monárquico. Al igual comprende la división política que delimita los territorios de países o estados, así como los partidos políticos que buscan gobernar y los organismos internacionales que buscan apoyar a los países en sus necesidades. También los clubes de servicios que buscan servir a la sociedad y las manifestaciones sociales que buscan cambiar alguna realidad social. Los componentes económicos son los relacionados con las actividades que realizan las personas para obtener recursos para satisfacer sus necesidades. Ejemplo de esto son las actividades de la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, el comercio y la industria. Para concluir, recuerda que en el espacio geográfico interactúan de 1 a 5 componentes. Observa con atención la siguiente imagen. En la imagen puedes ver una iglesia donde se practica la religión católica, que es un componente cultural. El edificio de Palacio Nacional, donde reside el presidente de la República, y la bandera de México que ondea en la plaza, que son componentes políticos. Las personas caminando y las nubes, que son componentes naturales. Estos elementos se ubican en la Ciudad de México, que es una zona urbana, que es a su vez un componente social. Estos son algunos ejemplos de los componentes que conforman e interactúan en un espacio geográfico. Ahora vamos a recordar cuáles son las características del espacio geográfico, mismas que son los rasgos que lo describen, como su localización, interacción, diversidad, distribución y temporalidad. Para comprender mejor estos conceptos, tomemos como ejemplo nuestro país. La primera característica de un espacio geográfico es que es localizable, es decir,
nos indica dónde se sitúa el lugar, región o territorio, y se determina a través de coordenadas geográficas. En este caso, estamos localizando el espacio geográfico de México. La segunda característica es la interacción, y se refiere a que en un espacio geográfico todos los componentes interactúan entre sí, como es el ejemplo de esta imagen donde vemos presentes los componentes económicos, como son los hoteles que prestan servicios turísticos, los componentes naturales, como son el clima, la playa y las palmas, y los componentes sociales, como son los turistas que están de vacaciones. La tercera característica es la diversidad, que consiste en la variedad del espacio geográfico resultado de la combinación de los componentes naturales, sociales y culturales. La cuarta característica es la distribución y se refiere a cómo están repartidos los componentes en el espacio geográfico. En el caso del mapa que observamos, se trata de la distribución de la población en México, que es un componente social. Por último, veremos la característica de la temporalidad, que se refiere a que los componentes del espacio geográfico se transforman a lo largo del tiempo, que suele darse de manera paulatina, como lo observamos en la imagen de la transformación que sufre continuamente una ciudad.